En esta ocasión vamos a hablar sobre el pinzamiento femoroacetabular. Es una patología que comúnmente se manifiesta en individuos jóvenes y deportistas sobre todo. Y se cree que la manifestación física en personas jóvenes con dolor es uno de los principales o de las principales causas de artroplatía de cadera en pacientes menores de 50 años. Es una patología muy común y tal vez poco diagnosticada, porque los pacientes generalmente no se presentan hasta que presente un dolor insoportable o que le impida realizar sus actividades diarias. Se manifiesta con un dolor en la cadera, en los rangos del movimiento normal del paciente. En algunas ocasiones la persona siente el dolor eventualmente y no le presta mucha atención, mientras que los deportistas, que son personas que exigen más de sus articulaciones, son los que principalmente acuden a la consulta manifestando esta situación. Y esta se puede presentar por cambios tanto adquiridos como en el proceso de desarrollo de la morfología de la cadera, como iremos hablando más adelante. Espero que el tema llene sus expectativas. Continuamos más adelante. El pinzamiento femoroacetabular es una patología que se caracteriza por dolor a nivel de la cadera, causado por variaciones en la morfología del acetábulo y del cuello femoral, los cuales producen un pinzamiento en los rangos normales del movimiento. Como podemos observar acá, en la patología, cada vez que se realiza un movimiento, específicamente más en los extremos del rango de movimiento normal, este causa que los bordes de la articulación hagan contacto y produzcan una reacción de inflamación. Hay diferentes tipos dependiendo el lugar de la articulación donde se esté produciendo la alteración morfológica. Entre estos tenemos el tipo CAM, cuando la alteración morfológica es a nivel de la unión de la cabeza con el cuello femoral. El tipo Pincer, que es la que se produce por alteración a nivel del acetábulo. Y el tipo mixto, que involucra tanto el acetábulo como la unión de la cabeza y el cuello femoral. El tipo CAM es aquel que se caracteriza por un aumento en el volumen de la unión de la cabeza con el cuello femoral. Esta representación que tenemos acá. Y se manifiesta cuando el paciente hace movimiento principalmente de flexión y de rotación externa, lo cual produce que esta área del cuello choque con la parte anterior del acetábulo, produciendo un pinzamiento del labrum y eventualmente produce daño a nivel de este. Dentro de las lesiones que se pueden observar por este tipo de pinzamiento está la ruptura a nivel del labrum, a nivel específicamente de la base del labrum, el cual produce un despegamiento de este. Y eventualmente esa elevación penetra hacia la superficie interna de la articulación del acetábulo, produciendo una deslaminación del cartílago articular y lesión subcondral, como se puede observar en este esquema, en esta imagen. En el tipo Pincer, la alteración morfológica está específicamente a nivel del acetábulo.
Puede ocurrir que haya una sobrecobertura. Puede ser que también el acetábulo tenga un trastorno de la orientación, por ejemplo, que sea muy retroversa o que tenga un sobrecubrimiento de la pared anterior. Otras patologías involucradas serían la protrusión acetabular o la coxa profunda. Como podemos observar aquí, las lesiones que se producen por el tipo pincer es que cada vez que el individuo haga el movimiento, este va a causar lesión específicamente en el punto donde se une el cuello y la cabeza femoral. Otras causas que pueden producir esta alteración es la calcificación del labrum, el cual al aumentar la cobertura también produce pinzamiento. En el tipo mixto, este tiene la característica que la lesión es tanto por alteración a nivel del acetábulo como a nivel del cuello femoral. Se ha descrito que casi la mayoría o gran parte de los pacientes que son operados por algún tipo de deformidad tipo CAM también presentan el tipo pincer, y que pacientes que son operados por estas patologías pueden generalmente o la mayoría de las veces tienen una combinación de ambos. Según la naturaleza o la evolución de este tipo de patología y la lesión que estos producen, a veces una es consecuencia de la otra por la reacción que produce en cada nivel. En la exploración física vamos a utilizar maniobras que lleven la articulación a sus movimientos extremos, causando presión sobre sus bordes, lo cual va a estimular dolor en caso de que se esté produciendo algún nivel de pinzamiento. Dentro de estas maniobras tenemos la maniobra de Faber, también conocido como de Patrick, la cual es un acrónimo del inglés que quiere decir flexión, abducción y rotación externa de la cadera. Como vemos aquí, ponemos al paciente prácticamente en una figura de 4 y le hacemos presión hacia abajo en la rodilla. Esto haría que la cadera choque en la parte de atrás del acetábulo, y si produce dolor es indicativo de que se está produciendo un pinzamiento a este nivel. En esta maniobra, que se conoce como maniobra de Fadir, igual como un acrónimo en relación a sus siglas en inglés, donde hacemos flexión de la cadera, abducción y rotación interna de la cadera. Como vemos aquí, flexionamos y hacemos rotación interna. Esto produce que la parte anterior del cuello femoral choque con el borde anterior del acetábulo, lo cual produciría dolor en dado caso de que se esté produciendo un pinzamiento. Esta es más típica en la deformidad de tipo CAM. Para la evaluación de este paciente, lo recomendable es, o en primera línea, es la realización de una radiografía de pelvis AP lo más perfecta posible, la cual es sumamente sensible para evaluar los cambios morfológicos que se producen a nivel de la cadera. Para continuar, es necesario mencionar algunas líneas que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar la radiografía de la pelvis o de la cadera. Específicamente, dentro de las líneas que se pueden mencionar, tenemos la línea esta que está de roja, iliopectinia,
Esta que está de amarilla es la línea ilioisquiática. Luego la que está de marrón, esta representa el fondo acetabular. Esta unión que tenemos entre las dos líneas es lo que se conoce como el signo de la gota o U radiológica de Kessler. También podemos observar el reborde de las paredes del acetábulo, la púrpura que representa el borde de la pared anterior y la verde que representa el borde de la pared posterior del acetábulo. Dentro de las mediciones radiográficas que podemos realizar al momento de evaluar una radiografía en este tipo de paciente, tenemos el ángulo centrolateral o de Weaver, el cual se toma de la siguiente forma. Dentro de las referencias que tomamos, primero trazamos una línea que es la línea intergota que va desde la base del signo de la gota de un lado hacia el otro. Tenemos una línea perpendicular a esta línea que pasa por el centro de la cabeza y que va hacia el techo acetabular, y otra línea que va desde el centro de la cabeza femoral hasta el borde más externo de la superficie de carga del acetábulo. Al medir este ángulo que está entre estas dos líneas, tenemos que si da menos de 20 grados, se considera una cadera displásica. Si da entre 20 a 24 grados, se considera como una displasia borderline. Y si la angulación está por encima de los 40 grados, se habla de una sobrecobertura. Y en este caso es que se produce el pinzamiento, o lo cual podría predisponer al pinzamiento a nivel femoroacetabular. Otro ángulo que podemos tomar en cuenta es el ángulo de Tonis, el cual toma en cuenta primero la línea de intergota que habíamos hablado anteriormente. Luego se traza otra línea que es esta, que va desde la parte más medial de la superficie de carga del acetábulo de un lado hacia la parte más lateral de la superficie de carga del acetábulo contralateral, o específicamente del cual queremos evaluar, y se mide el ángulo que hay entre estas dos líneas. Si da entre 0 a 10 es considerado normal. Si da mayor de 10 grados es considerado como una displasia, y si da menor de 0 grados se habla de una sobrecobertura del acetábulo, lo cual puede predisponer también a que se produzca un pinzamiento a nivel femoroacetabular. Otras referencias que podemos tomar es la orientación acetabular. Ante todo, debemos ver que en una radiografía AP de cadera se pueden evidenciar las líneas que corresponden a los bordes de la pared. Esta que tenemos acá correspondería a la de la pared anterior, y esta que tenemos acá corresponde a la de la pared posterior. En una morfología normal, estas dos siluetas convergen a nivel del vértice superior. En otras variaciones donde esta convergencia se produce más hacia abajo del vértice superior, se hablaría de que hay una alteración de la pared anterior, donde
puede haber un sobrerecubrimiento de la pared anterior sobre la cabeza femoral, lo cual pudiese manifestarse como con un pinzamiento femoroacetabular anterior, o puede ser que haya una retroversión del acetábulo, lo cual produce un recubrimiento insuficiente en la pared posterior y un sobrerecubrimiento en la parte anterior. Otra cosa que debemos evaluar es el borde lateral de la pared posterior, que es el signo de la pared posterior. Este se llama el signo del entrecruzamiento. En el signo de la pared posterior, lo normal es que la silueta de la pared posterior pase a nivel del centro de la cabeza femoral. Cuando esta línea está más medial al centro de la cabeza, se considera que hay una disminución en el recubrimiento posterior de la cabeza femoral. Estas dos variantes se pueden presentar en conjunto, el signo de la pared posterior y el signo del entrecruzamiento, lo cual nos orienta más hacia un acetábulo en retroversión. Otras cosas que podemos observar o evaluar es que haya la presencia de una coxa profunda, que se caracteriza porque a nivel radiográfico el fondo del acetábulo, que es este que vemos acá, sobrepasa la línea ilioisquiática, que es esta que vemos acá. Esto nos habla de un sobrecubrimiento de la cabeza femoral, lo cual pudiese manifestarse como un pinzamiento femoroacetabular. Otra variante que podríamos observar es la protrusión acetabular. Como vemos acá, se caracteriza porque radiológicamente podemos observar que la cabeza en ambos lados, en este caso, sobrepasa la línea iliopúbica, lo cual habla de un acetábulo con un aumento de la profundidad que se manifiesta, como es evidente aquí, con una sobrecobertura de la cabeza, lo cual eventualmente se manifiesta con un pinzamiento femoroacetabular. También podemos evaluar las alteraciones que se producen a nivel del cuello femoral. Para esto hay una gran variedad de proyecciones y mediciones, como por ejemplo la proyección modificada de Dunn, la radiografía en proyección de Lowenstein o de Rana, la centrolateral o entre otras. Por ejemplo, en la proyección modificada de Dunn, la cual se realiza con el paciente en decúbito supino, con una flexión de la cadera de 45 grados y una abducción de 20 grados, nos permite observar el punto donde se une la cabeza y el cuello femoral en su parte anterosuperior, y nos permite evaluar la morfología a este nivel. Si se ve alguna elevación, es sugestivo de que pueda producir un pinzamiento a nivel femoroacetabular. Entre las mediciones que podemos realizar tenemos el ángulo alfa, la cual se realiza en la radiografía antes descrita o en una tipo Rana, en la cual se toma en cuenta las siguientes líneas. Se traza una línea centrocervical hasta el punto medio de la cabeza, esta que tenemos acá, que es la línea cabeza-cuello central. Luego
hacemos otra línea que va desde el punto central de la cabeza hasta el punto donde la cabeza pierde su forma esférica. Por ejemplo, vemos acá que va esférica, esférica, y de aquí en este punto hace como continuidad con esta parte anterior. Entonces hasta ahí es donde va esa línea, y el ángulo que hay entre este es lo que se denomina ángulo alfa. Lo normal es de alrededor de 42 grados, pero si hay un ángulo mayor de 50 a 55, se habla de una deformidad tipo CAM, o sea, como que hay un aumento en el tamaño de esa área, lo cual podría presentarse como un pinzamiento femoroacetabular.